Soy libre, señor director, de hacer lo que quiera. Eso parece fue lo que le dijo la Reserva Federal a Mr. Donald, que había pedido insistentemente por Twitter y en entrevistas, en varias instancias, que la Reserva Federal tomara la victoria. Esa fue la jerga ocupada, porque tenían alto crecimiento, niveles de desempleo históricamente bajos. El mercado de acciones se manifestaba con máximo histórico hasta más o menos septiembre de este año, y no podía arruinarle la fiesta. Pero la Reserva Federal habló ayer a las 4 de la tarde y efectivamente generó una caída generalizada en los mercados que se extendió hoy día a todo el mundo. Nada dramático, pero no hubo la algarabía que en algún minuto pretendía Donald Trump y los optimistas del mercado financiero. ¿Cómo está, señor director? Muy bien, muy buenos días. Este 20 de diciembre, jueves. 20 de diciembre, no queda nada, ¿eh? Sí, le vine a hacer el cambio al doctor. Sí, pues, yo anuncié al doctor incluso. ¿Anunciaste al doctor? Sí, pues, porque ¿Te decepcionaste? Como le hablemos en off, terminó increíblemente a la hora. ¿Te alegré cuando aparecí yo Absolutamente. o te dio una decepción? Total. Que esperaba al doctor. Total. Toda la sapiencia del doctor en ciencia oculta. Pero hay que reconocer que el doctor, el público lo quiere, ¿eh? Hay un programa de deporte en una radio amiga y se llama Los Tenores, ¿eh? Y hay uno que se llama El Tenor del Pueblo. Yo creo que en este caso el doctor es el tenor del pueblo en este programa. Sí, así puede ser, ¿eh? Oye, a ver, ¿qué dijo la Fed? ¿Qué dijo la Fed en lo que denominó ayer Aldo Lema? ¿Qué sapiencia Aldo Lema? Bueno, Aldo. Bueno, jugado. Hay que seguirlo en Twitter. Se parece un poco al señor director, ¿eh? Una versión uruguaya. Sí, por el perfil. Por el pelo, el perfil aerodinámico. Hincha católica, además, así que hay vasos comunicantes. Oye, bueno, dijo que era la reunión de la FED más importante de los últimos años. Y de hecho, durante el día conversamos con Matías Urrutia de Van Trust y nos señaló lo mismo. 2 años que no había una reunión tan importante de la FED. Y las conclusiones son las siguientes. Primero que nada, en una golpeada de mesa importante, dijo que, y esto es más o menos dentro del rango bajo de lo esperado en términos de subida de tasa, 2 subidas de tasa para el próximo año. Pero lo que no le gustó al mercado es que va a continuar con el ritmo de disminución del monto que tiene de activos en su balance. ¿Tú te acuerdas cuando Bernanke inventó esto del QE, el Quantitative Easing? Empezó a comprar, y esto reescribió con la mano derecha Bernanke el libro de herramientas o armas que tienen las reservas federales o los bancos centrales para intervenir en la economía. Empezó a comprar bonos largos. Normalmente los bancos centrales mueven las tasas de cortísimo plazo, pero el Banco Central americano, a contar del 2011 más o menos, empezó a comprar bonos largos para tratar de bajar las tasas de interés de largo plazo, que son las que influyen en las decisiones de inversión de las empresas y de las personas, de los distintos entes. Y acumuló no solamente bonos cortos, sino que también bonos largos en su balance. 4,5 trillones de dólares, que eso es como, no sé, un 20% de la economía americana, por decir algo. Y empezó en lo que se llamó el tapering, empezó a vender esos bonos a ritmo de 50 millones de dólares por mes. Señaló que en lugar de parar de hacer ese ejercicio de vender esos bonos, va a continuarlo al mismo ritmo. Y eso no le gustó al mercado, no le gustó, me imagino, a la Reserva Federal, y el mercado terminó cayendo. En el caso de Estados Unidos, el Nasdaq cayó más de 2%, 1,5%, el Dow Jones, y todas las bolsas hoy día están a la baja, un 1% en Europa más o menos en promedio. Eurostock 50 viendo eso, con algunas más y otras menos, pero eso es más o menos la tónica. En China también cayeron las bolsas. Shanghái cayó 0,66%, 1,4%
el índice de Hang Seng, 1,1, perdón. Está todo rojo. Hubo una caída grande en Japón, 2,84, casi 3%. Ayer una IPO de SoftBank, que era el más grande IPO que se ha hecho en Japón en la historia, que partió con mucho fuego artificial y terminó muy mal, ha caído en forma importante la acción. Fíjate que uno de los temas que vimos con Aldo ayer era qué nivel de autonomía iba a mostrar la Fed en esta decisión, sobre todo por las presiones de Trump. Y Aldo decía, bueno, que este tipo de instituciones, de la que no se escapa nuestro Banco Central, es que permanentemente tienes que dar examen respecto a tu credibilidad, tu independencia, sobre todo la autoridad económica que gobierna en los respectivos países. Y yo creo que ayer la Fed no le tembló la mano, como que Trump sigue hablando. Sigue hablando nomás que yo hago mi pega. En ese sentido, es importante el mensaje. Es importante el mensaje. ¿Sí? Y yo creo que, y lo conversamos ayer con Fernando Zavala en la tarde, lo que tenía que hacer la Fed y Powell es golpearle la mesa atrás. Pues decirle, mira, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer, independiente de lo que le parezca a usted, al presidente. Se produjo acá en Chile, recuérdame tú que tienes tan buena memoria, una discusión entre Rodrigo Vergara que era presidente del Banco Central, y el ministro Valdés. La hubo, ¿no es cierto? La hubo porque además, acuérdate que además de ser contrapeso importante en materia económica, uno a cargo de la política fiscal y el otro de la política monetaria, el ministro de Hacienda va a las reuniones del Consejo, que es algo no tan conocido, pero va a las reuniones del Consejo, participa, no sabía, interviene, evidentemente que no tiene voto, pero él participa de las reuniones de política monetaria, el ministro de Hacienda respectivo, no es solo Valdés, sino que todos los anteriores, y normalmente van a esas reuniones y discuten en la sesión del Consejo. Claro, pero en esa oportunidad salió por los diarios. Claro, después terminó saliendo por los diarios también. Que en el fondo, la misma discusión, pues, que Valdés decía que no había para qué, o había que bajar las tasas, no me acuerdo el detalle, pero es la misma, con la diferencia que acá el presidente. Y que si el presidente es distinto. Ahora, y no cualquier presidente. ¿Te acordás que la otra vez salió un cuento de que un antiguo presidente de la FED dijo, sí, se me llamaban todo el rato? Ronald Reagan me llamaba y me daba instrucciones. No salía por el diario, te fijas, ni por Twitter. Ahora, de verdad, ¿quién no está expuesto a presiones en los respectivos trabajos? ¿Tú has estado expuesto a presiones? Pero por supuesto que uno está expuesto a presiones. En tu cargo de director recibiste muchas presiones. Muchas veces uno recibe llamadas de temprano en la mañana hasta última hora de la tarde. ¿Presiones presidenciales? No, nunca. ¿Cómo que no? Nunca. ¿No? Tú te refieres a... No, más que presión, fui querellado en algún minuto. ¿Fuiste querellado? Fui querellado. Pero bueno, pero eso se ocupó la institucionalidad para eso. Pero fíjate que... Salió triunfador el señor director de tribunales. Ante las presiones... Oye, le ponían un espejo por debajo del auto cuando entraba a la casa. No, todo felizmente se resolvió bien. Oye, cuando uno llega a esos lugares y le pasan un espejo por debajo. Y en algunas embajadas importantes. Estáis metiendo. Algunas embajadas importantes te lo hacen. Estáis nervioso, dormís poco. Pero respecto... Ahora que se puede, ¿cómo se llama? Desclasificar eso. No, bueno, el señor director además tuvo como una semana a cargo de la que pasa y le cayó... 2 meses. Le cayó la 2 meses me fui de querella. Sí. Ahora uno se ríe, pero no fue. No, lo pasó mal. No fue un minuto grato. Tuviste todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Así lo sentí. ¿Sí? Así lo sentí. Pero lo que te quería decir es que hay cargos, por ejemplo, ese es un cargo que uno permanentemente recibe todo tipo de llamadas, presiones. Bueno, pero está dentro de la definición del cargo, está incluido también en tu sueldo que tú tengas que administrar esas presiones y resolver lo que hay que resolver de la mejor manera. Eso se da todos los días y es el ABC en ese tipo de instituciones. Imagínate para un ministro, imagínate para el Banco Central, cuando vienen los exportadores a reclamarle en algún minuto por el tipo de cambio. Tienen que decirle siempre que no. Y después viene la Cámara de Comercio que importa exactamente presionar lo contrario. Siempre que no. Porque además tiene una independencia que está garantizada por la Constitución. Además. Entonces yo le digo, señores, olvídense. Lo que tiene que hacer uno es oírlo. Efectivamente, hay que oírlo. Sí. Hay que oírlo y uno será un insumo más para la decisión que tome. Pero el Banco Central además tiene un mandato, sobre todo en el caso de Chile, mucho más claro. O sea, me da lo mismo los exportadores. El mandato es 100% inflación, en el caso de Chile. En el caso de Estados Unidos tiene un mandato dual. Así es. Estabilidad del sistema financiero más inflación. Por lo tanto tiene un componente de crecimiento también.
Entonces ahí es más difícil de balancear, pero no nada que ver con lo que diga Donald Trump ni los Twitter ni nada. Oye, hay caídas de nuevo en los commodities. ¿Te interpretó la canción en tu forma de ver este problema o no? A ver, pónsela más fuerte al señor director, que no le gusta ocupar el audífono. No te asustes de tu libertad. A mí me gusta mi libertad. Don't be afraid of your freedom. Eso tiene que decir Jerome Powell. 3,18% cae el WTI y el Brent. 46,65. Qué lejos quedaron los días de los camioneros alegando por el precio del petróleo. ¿Y qué pasó? Nos cambiaron la canción. Pusieron otra. Qué lejos, pero qué cerca pueden estar en cualquier minuto, porque esto es tan además líquido. Sí. Que esto se pega un rebote y en un mes estamos de nuevo en precios que hacen que los camioneros salgan a la calle. No, los camioneros ahora están celebrando cola de mono. Cola de mono ya no se vende, ¿ah? ¿Se vende cola de mono? Yo creo que sí. ¿Tú sabes cuál es? Muy mala. Es la pregunta que más WhatsApp nos han llegado desde que yo estoy en este programa. Que entre paréntesis pueden responderla 569-6162-3701. Una vez que nos preguntamos al aire, y creo que tú estabas, la diferencia entre el cola de mono y la vaina. Que la verdad yo no la tengo tan clara. ¿Tú? Yo tampoco. Sé cómo se hace el cola de mono, pero la vaina... El cola de mono es con pisco. No, es aguardiente. Aguardiente. Café y leche. Y canela, creo. Canela. Pero la vaina también tiene canela. También tiene canela. Yo la vaina de solo verla ya me da un poco de ganas de tomármela. ¿Te dan ganas de tomarte? Al revés. No me dan ganas de tomármela. Que me patea. Antes me tomo una menta, que es un trago que yo desprecio bastante. ¿El doctor le gusta mucho la menta? Sí. Es trago. Bravo para la menta. Es un trago milenario, güey. María Urizar. De gusto de una de las profesiones más antiguas del mundo. Así es. Así es. ¿Y el doctor está dedicado a eso? Oye, pero ¿sabes qué? Son dos tragos en absoluta retirada, ¿no? Yo creo, fíjate, Porque una época, permíteme la digresión por un segundo, pero uno le ponían pisco sour o vaina y más o menos tenía la misma salida. Eran los dos tragos como de la época de los abuelos, cuando uno iba a almorzar, el pisco sour o vaina. Y en alguna época, champaña de dudosa calidad hoy día con helado de piña. De Misec. Qué rico eso, ¿eh? Y el cola de mono lo vendía en el supermercado. Sí, pues hecho. ¿Y ahora? Pero te puedo decir que mi suegro lo hacía. Muy bueno. Ahora, lo hacía él muy bien. A mí no me gusta el cola de mono, pero yo sé que todos se lo celebraban mucho. Le queda bien. Ahora, fíjate que el pisco sour, yo creo que también va medio de salida, ¿eh? No. Es que tiene mala fama respecto a las calorías. Tiene mala fama respecto a las calorías. Y como el pisco sour era un trago además muy, muy femenino, creo, en alguna época. No, pero el pisco sour... El champán le ha pasado por arriba. El pisco sour playero. Sí, depende de las circunstancias, pero en la playa, previo a un plato de marisco, qué sé yo, el pisco sour es insuperable. Yo, si vamos a hablar de un buen mosto de uva, prefiero una piscola. Ah, sí, ¿eh? Sí. No, pero eso ya, pero no hay a partir con una piscola, no sé. Formulario nacional, no hay como el formulario nacional. Bruto, po. Sí, me gusta. Ya. Vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Oye, bueno, las monedas, ¿cómo quedaron las monedas? El euro dólar subió mucho, eso significa que hay que pagar más dólares por cada euro, 1,1463, una movida importante. Y en el caso de la libra esterlina, 1,2683, o sea, un debilitamiento a nivel mundial del dólar en general contra esas monedas. Y en el caso chileno, 6,8545. Ayer tocó los 690 pesos en algún minuto. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. El cobre, no sé si lo dije. Commodities, en el caso del cobre está cayendo 0,74%, básicamente a 2,7 dólares la libra. Vamos a hablar con Diego Pereira desde Nueva York en un rato más, de JP Morgan, economista de JP Morgan, para Chile en particular. Buena entrevista porque nos va a contar cuál ha sido la reacción respecto al tema de la FED, cómo le afecta a emergentes, cómo le afecta a Chile. En pocos minutos más vamos a comentar eso. Oye, hay dos otros temas, o un par de otros temas que podríamos comentar. Tema de los impuestos de SQM, ¿eh? Se pagaron todos los impuestos, más de $1.000 millones. Sorpresa, ¿eh? El mercado no esperaba que ocurriera eso.
¿No? No esperaba, la información que anda dando vuelta a mí era que no me iba ha a ocurrir llegado eso. informaciones en un sentido y en otro. Yo la información que tengo de hace un mes y medio, 2 meses atrás, era que se iba a ocupar el máximo la legalidad para hacer el pago que desde el punto de vista legal correspondía, que podría no haber sido de lo más elegante, la fórmula, pero Ya. que era legal. pero que minimizaba profundamente el pago de impuestos. Y ahí eso precisamente el ministro de Hacienda junto al director de Impuestos Internos informan este pago, que es un pago histórico y que llega a la vena de las arcas fiscales, porque además le va a hacer un gran cariño al déficit fiscal y lo va a reducir, fíjate, que casi en un 0,3% en el año, porque además el pago se hace este año. No hay que esperar al próximo año. Sí, eso es, dado que los canadienses terminan además toda actividad en Chile, quieren que esto se cumpla antes del 31 de diciembre. Sí. Bueno, el concepto, según entiendo yo, es el siguiente. Las acciones con presencia bursátil no pagan impuestos a la ganancia de capital. O sea, si hay una acción que se transa mucho en bolsa y cumple con las características necesarias para ser definida como con presencia bursátil, que no viene al caso y el detalle, tú compras la acción, una acción, qué sé yo, Copec, en 6.000 pesos y lo vendo en 7.000 pesos, me gano 1.000 pesos, no pago impuesto a la ganancia de capital porque es una acción que tiene de alta la presencia, suficiente presencia como para no pagar impuestos. El caso de la SQMB, eso no tiene ningún problema, porque SQMB, ustedes ven cada vez que hablamos nosotros cuáles son las más transadas, llamamos a las mesas, qué sé yo, nos dicen SQMB. Pero el caso de SQMA, que son las acciones que tienen el control de la compañía, porque determinan los asientos en el directorio, y esas se mueven poco porque una movida para acá o para allá te puede causar movimientos importantes en los derechos políticos. Tenían poca presencia bursátil. Entonces, ¿qué hacían qué se ha hecho en otras oportunidades? O sea, hacía hasta anteriormente, se contrataba un market maker, que es un actor del mercado, una corredora, que lo que hacía es que empezaba a generar presencia bursátil, encontrando punta. Entonces, agarraba un señor que quería comprar, otro que quería vender, se las pasaban y empezaban a aparecer con presencia efectivamente, preparando el escenario para una transacción futura. Lo que sin duda tiene un componente que no es necesariamente el espíritu de la ley. Entonces el market maker, que es esta figura que se pone en el medio, compra y vende, y después vende y compra, encuentra gente, genera mercado, se preocupa de que la acción tenga liquidez, para que efectivamente cuando llegue la transacción uno mira hacia atrás y estaba la presencia bursátil ahí. Eso dice la ley. Y si efectivamente se genera la transacción, independientemente que se haya contratado un market maker para darle liquidez a la compañía, tú dices, sí, esta compañía se transó tantos días con tanta plata y por lo tanto cumple con el criterio de presencia bursátil para efectos del pago de impuestos. Y eso se dio en este caso. Se dio, hubo una contratación. Pero hubo una polémica hace unos 6 meses atrás, ¿no? Cuando se produjo la transacción. Empezaron a decir, no, esto no corresponde. ¿Sabes? Entonces parece que Nutrien, en forma prudente, decidió pagar. Lo que me parece entierra de aquí para adelante la figura del deja poco market maker para efectos de estos. Deja poco margen para quien quiera hacer una operación parecida. Y hay operaciones grandes que hasta hace 1 año o 2 años atrás o 3 años atrás se hicieron bajo esta fórmula. Efectivamente no van dentro del espíritu, pero también lo que pasa muchas veces es que la legislación siempre se queda atrás respecto al mercado, a las leyes, a las interpretaciones que hacen los abogados, los tributaristas. Entonces aquí hay un pago que pareciera ser, la información que tenemos hasta el minuto, que habla solo efectivamente de la prudencia de los canadienses de no involucrarse en una polémica que de verdad iba a llegar a Canadá y con un daño reputacional muy grande. Lo increíble es que los canadienses hayan estado dispuestos a hacer un cheque de 1.000 millones versus... hay distintas versiones, pero algunos dicen que podría haber sido hasta de 300, incluso algunos sostienen que de 0, podría haber sido 0 el pago, y estuvieron dispuestos a hacer ese cheque para cuidar su reputación. Mira cómo están las cosas hoy día para que alguien se gaste 1.000 millones de dólares con tal de no salir dañado reputacionalmente. Me parece bien, pero creo que la legislación también se tiene que poner al día. Se tiene que poner al día en estos casos porque... Sí, no puede ser que uno tenga derecho a no pagar impuestos y tenga que pagarlo.
por más que uno tenga que interpretarla. Porque además va a pasar en algunos casos de acciones que cumplan con el mínimo de la presencia bursátil y probablemente va a haber polémica. Entonces, estas cosas hay que actualizarlas y ponernos al día. Claro. Eso es lo que se llamaba el antiguo 18 TER. Ahora se llama el artículo 107 de la Ley de la Renta. Y también una cosa interesante, uno a veces conversa con gente que tiene acciones antiguas, rige a contar de las acciones compradas después del 20 de abril del 2001. Un buen rato ya. Buen rato ya, pero hay gente que tiene acciones sí, hace mucho tiempo. Empresas viejas, así de capitalismo popular, ¿cierto? Claro, de esa época, Endesa, que te dicen, no, este señor, mi papá tenía estas acciones Endesa y nunca las ha tocado. El problema es que cuando las venda, como son compradas antes del 20 de abril del 2001, va a tener que pagar los impuestos a la ganancia de capital. Las ganancias de capital son infinitas, porque Endesa, ¿cuánto se transaba? Se salió a 14 pesos. Ese fue el capitalismo popular de la época. Mira, no sabía ese dato. A 14 pesos. Y se pagaron con los dividendos, salieron acciones gratis en el fondo. Ahora, 14 pesos son nominales. No, 14 de la pesos, época. pero 14 pesos al fin y al cabo. Y sin poner ni uno, porque se pagaban con los dividendos de la compañía las cuotas de los 14 pesos por el número de acciones. Entonces la gente compró acciones gratis, se quedó con esas acciones, ni sabe que las tiene a veces. Pero el minuto de vender, a diferencia de que si yo compro Endesa hoy día y la vendo mañana, si gano plata, voy a tener que pagar impuestos. Me pasó una cosa maravillosa. La papelera publicó hace 2 meses, un listado a página completa con gente que aparecían nombres de personas que hace muchos años tenían acciones de la papelera y que pedían a los familiares, porque probablemente eran gente que ya había fallecido, que reaccionaran y pudieran cobrarla. Bueno, apareció mi abuelo. A quien yo ni conocí, el papá de mi papá. ¿Ya? Se murió en el año 57, imagínate. Murió muy ¿Tenía joven. acciones de qué? Perdón, no mi abuelo, un hermano de mi abuelo. ¿Ya? Y apareció, uno de mis hermanos se dio cuenta. ¿Y fue a reclamarla? Averiguamos, po. ¿Y se pudieron reo? Casi nos retiramos. Bueno, de partida, los papeleos que hay que presentar eran tremendos, pero casi tomamos la decisión todos los hermanos de retirarnos y vivir de las rentas. ¿Sí? Eran como 3 acciones, 14 lucas. Tuvimos el sueño en algún minuto de ser rico. Por el contrario, fíjate que el otro día en un grupo WhatsApp un amigo mandó una factura con la compra de acciones del BCI, auspiciador nuestro, al precio que estaban versus el precio que está hoy día. Era una cuestión, tendría que buscar el WhatsApp, pero maravillosa. Y la frase que venía abajo de mi amigo, que es muy sabio, dijo: el que vende se empobrece. Está patrimonialmente rico. Bien. Sí. Ya, muchachos, vamos a hablar con JP Morgan, con Diego Pereira desde Nueva York, economista para Chile de la misma institución. Diego, ¿me escuchas? Los escucho, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, por suerte. Oye, Diego, podríamos partir conversando de la reacción respecto al comunicado de la FED ayer, la decisión y el comunicado, que fue distinto a lo esperado en base a la reacción que tuvieron los mercados, ¿no? Que estaban subiendo y se pegó una bajada importante. ¿Cómo están viendo, cómo se lee el comunicado de la FED? ¿Cómo no? Mira, como tú dijiste, el mercado estaba esperando un mensaje aún más dovish, ¿no? Como se dice en la jerga de la FED. Dicho de otra manera, el mercado estaba priciando una FED más gradual, si se quiere, hacia adelante de lo que expresó el board, y eso claramente repercutió en el mercado de renta variable, como ustedes lo vieron. Pero la verdad que desde nuestro punto de vista y dado el escenario base de nuestra casa no nos sorprende. De hecho, nosotros aún mantenemos un escenario base de la FED subiendo la tasa sustancialmente por encima de lo que el mercado está priciando y por encima de lo que la FED está sugiriendo. De hecho, nosotros aún mantenemos 4 incrementos de la tasa de tasa de política monetaria de la FED, 4 incrementos de 25 puntos básicos cada uno por trimestre el año que viene. Así 4, porque yo entendí que hemos cambiado nuestro escenario base y es sustancialmente por encima de lo que está proyectando el mercado y lo que la FED
está señalando aún. Claramente hay una duda en cuanto a marzo, ¿no? Es decir, es un close call, como se le dice, ¿no? Si sube 25 puntos básicos, pero sigue siendo el escenario base de nuestros economistas para Estados Unidos. 4, no 2 subidas el próximo año. Bueno, sí, nosotros teníamos 4, mantenemos estos 4, obviamente reconocemos que hay riesgos a nuestro escenario base, que esos riesgos van a una Fed subiendo menos la tasa, pero aún mantenemos ese escenario base. Nosotros ya teníamos, refiero a mis colegas que siguen el mercado de Estados Unidos, ya tenían en su escenario base una desaceleración en el crecimiento americano. Por lo tanto, no es novedad para nosotros que en el cuarto trimestre se desacelere la economía americana. Claramente la duda va a estar en el primer trimestre, ¿no? Si estamos equivocados en nuestro escenario base, que vemos la economía americana creciendo 2.3% trimestre contra trimestre anualizado, si el crecimiento es inferior, entonces la Fed puede ser que haga una pausa, pero de vuelta es temprano como para cambiar nuestro escenario base. Diego, ayer había una sobreexpectación respecto a la señal de autonomía que podía dar la Fed respecto a los mensajes de Trump, o esto es, a tu juicio, una cosa muy cotidiana y no había mayor importancia en fijarse en eso. Es una muy buena pregunta. A ver, el mercado se mueve de maneras que muchas veces no diferente a como la anticipamos, y por lo tanto buscamos racionalizar. Entonces, hay veces que podemos culpar la sobrereacción hacia un lado o el otro del mercado en relación a eventos o a ideas o a desarrollos o a cambios institucionales, como ser la independencia de la Fed. Entonces, es difícil, lo estoy diciendo que es difícil separar la paja del trigo, ¿no? Pero ayer había mucho de eso. Sin lugar a dudas, creo que la Fed ha tenido por ahora, en mi opinión, esta es la opinión de Diego Pereira, ha tenido una forma bastante inteligente de posicionarse ante las críticas públicas del presidente de Estados Unidos. Pero bueno, la Fed sí, lo cierto es que sigue subiendo la tasa, lo subió ayer, y de vuelta, si nuestro escenario base se cumple, deberíamos ver a un presidente de los Estados Unidos más activo en Twitter criticando la institucionalidad de la Fed. Son claramente riesgos del mediano y largo plazo asociados a conductas que se pueden asociar al populismo, ¿verdad? Lo estamos viviendo en Estados Unidos, por ahora sin efectos palpables sobre la institucionalidad, en este caso la independencia de la Fed. Lo vamos a vivir, o ya lo empezamos a vivir en México con AMLO y en otros países, bueno, Poster Child puede ser Turquía, ¿no? Pero bueno, son riesgos que claramente afectan, y en mi opinión, las valuaciones de mediano plazo más que la de corto plazo. Uh-huh. Oye, y el tema del balance de la Fed, que parece tomar también al mercado por sorpresa, en el sentido que va a continuar las ventas al mismo ritmo, llevándolo a 4 trillones más o menos el balance de la Fed. ¿Por qué eso sorprendió y qué efectos podría tener? Yo creo que sorprendió porque, a ver, otra manera hay como coexisten dos dimensiones de política monetaria en este momento. Una, la que tiene que ver con el uso propio del instrumento, que es la tasa de política, pero hay un segundo instrumento devenido de las políticas de quantitative easing, que tiene que ver, en este caso, con el paso con el que se va disminuyendo, con el que va cayendo la hoja de activo del Banco Central, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, había gente que decía, ok, si la Fed suena un poquito más hawkish en cuanto a su proyección de tasas, quizás atempere esa comunicación anunciando un paso más lento, ¿no?, de la caída de la hoja de balance, de la hoja de activos. No lo hizo, entonces de alguna manera eso renovó el sentido del mercado de que que el anuncio de ayer, que la decisión de ayer fue más hawkish de lo esperado. En nuestra opinión, hace sentido que la Fed mantenga
esta conducta y de hecho reafirma la independencia de la FED. Total. ¿No? Porque si estaba en duda la independencia de la FED, podría haber sido un gesto el decir, no, vamos a seguir a ir volcando al mercado y a disminuir nuestra hoja de activo un paso más lento, que uno puede interpretar como el primer paso hacia lo que puede ser mantener una hoja de balance estable y de alguna manera dar más espacio fiscal, ¿verdad? Entonces creo que, también esta es mi opinión, creo que detrás de lo que tiene que ver con el paso de reducción del stock de treasury que tiene la FED en su hoja de activo, también hay una fuerte señal de independencia frente a las críticas públicas del Poder Ejecutivo. De acuerdo. Estamos hablando con Diego Pereira, economista para Chile de JP Morgan desde Nueva York. Y en esa misma línea, Diego, también son seres humanos finalmente los que están a cargo de estas instituciones, tanto en la presidencia de Estados Unidos como en la presidencia de la FED y del grupo que compone la FED. Respecto a la independencia, tú dices ayer, bueno, dio una prueba y salió bien parado, pero también uno podría pensar en esta ocasión o en otra que te termina con tal de mostrar independencia ante esta autoridad, tú mantengas un punto o tomes una decisión en contrario a quien te está presionando solo para mostrar independencia, o crees que esto es bastante más serio que una cosa como esta? Es un muy buen punto el que haces. Generalmente y no pasa solo en política monetaria, pasa en cualquier regla institucional, cuando uno está bajo presión sobre la institucionalidad misma, el riesgo a cometer errores, en este caso de política, errores de decisión, de apreciación, digamos, se incrementa, ¿verdad? Hay más dimensiones en juego de las que deberían de existir, y eso sí aumenta el riesgo de error de política. Ahora, también uno puede pensar de que bajo esa presión el error de política también puede ir en caso de amedrentar a aquel que está ejerciendo presión sobre no amedrentar, sino de fluir con aquel que le está ejerciendo la presión. En este caso se puede también pensar que el error de política no tiene por qué ser seguir subiendo la tasa para demostrar más independencia, también puede existir error de política en dejar de subir la tasa para equilibrar las tensiones que puedan existir. Ex ante siempre es muy difícil, ¿ok? Sabemos que van a haber errores de política porque, como tú dices, somos humanos y si estas son instituciones humanas, no hay modelos perfectos, por eso cada economista tiene su propio librito y juntas a 10 economistas en un cuarto para decir quién es mejor en el fútbol, si Uruguay o Argentina, y va a haber discusión cuando todos sabemos que es Uruguay. Pero más allá de ese punto, lo que quiero decir es que presiones adicionales sobre lo que tienen que deben de ser decisiones técnicas generalmente aumentan el error de política, sea en el lado que sea. Claro, pero realmente aumentan la probabilidad de error de política. Lo que pasa es que la presión, estaba mirando los tweets de Donald Trump mientras usted habla, la presión que le puso Donald Trump a la Fed es directa. Le dice, pare con la venta de 50 billones mensuales, directamente. Fill the market. Fill the market. Claro, fill the market, don't go by meaningless numbers. ¿Ah? Entonces, claro, efectivamente... Perdona. Como dije, ¿no? Lo que personalmente a mí no me deja de sorprender es que esto mismo... A ver, cuando vienen de mercados emergentes, y puse el ejemplo de Turquía, puse el ejemplo de México, cuando vienen de mercados emergentes, de alguna manera ya lo tenemos asumido, ya está in the price. No es el caso de Chile. Por eso Chile está en otra categoría, ¿no? Cuando hablamos de emergentes, pero... de emergentes no nos sorprende, pero sí nos sorprende, y mucho, cuando viene de economías desarrolladas. Quizás en el caso de Estados Unidos no tanto, porque bueno, Trump tiene esta estrategia comunicacional y bueno, en algún momento le iba a tocar a la FED. Pero sí genera una incertidumbre que también tiene que estar parecido a los emergentes. Ese es el punto que quiero hacer, ¿no? Aumento la probabilidad de un error de política en la FED repercute en mayor premio también para los mercados emergentes, no en menor premio. Si quieres pasamos a eso. Creo que es algo...
importante. Si quieres pasamos a eso. Estamos hablando con Diego Pereira, economista para Chile JP Morgan. ¿Cómo afecta este nuevo escenario monetario a los mercados emergentes? Después podemos ir convergiendo hacia Chile. Nosotros, como dice, no tenemos un escenario base. Pensamos el 2019 con un escenario base de la Fed subiendo 100 puntos básicos en la tasa de política. Ahora el riesgo es a que suba un poco menos. Así que desde nuestro punto de vista, cuando uno piensa en nuestros escenarios base, en nuestros forecast, eso debería ayudar, lo que tiene que ver con el crecimiento emergente. Pero también vuelvo a notar que lo que estamos pensando aún con esta Fed que dice dos incrementos de tasa de política el año que viene, es por encima de lo que están los mercados preciando. Entonces, tenemos rápidamente, tenemos un crecimiento emergente que desacelera en el 2019 con respecto al 2018, 2 décimas. En el 2018 el crecimiento de los mercados emergentes va a estar en 4.7%, para el año que viene lo tenemos en 4.5%, una desaceleración que básicamente está explicada por China, ¿okay? Para China vemos que desacelera el crecimiento de la economía en 2019 al 6.2%, comparado con 6.6 este año. No estamos hablando de la economía emergente más grande del mundo, la segunda economía más grande del mundo, 17% del PIB global. En lo que tiene que ver con Latinoamérica, para ir de alguna manera convergiendo a Chile, para lo que es Latinoamérica estamos esperando un crecimiento regional mayor en el 2019 que en el 2018. ¿Explicado por quién? Explicado por Brasil. Para Brasil el año que viene estamos pensando que la economía va a crecer 2.3%, que compara con 1.2% en el 2018. Y por Argentina, en Argentina lamentablemente aún no vemos crecimiento, pero no vemos la economía contrayéndose en la manera que lo hizo este año. Para Argentina el año que viene la proyección que tengo es una economía que crezca, que se contraiga en promedio en el año 1.5% contra una contracción de 2.7% este año. El próximo año, o sea, Argentina sigue abajo, Argentina, en recesión. Argentina sigue abajo, pero en Argentina siempre los números de crecimientos anuales son tramposos cuando el año anterior ha habido un caso de, digamos, una brusca caída en la actividad. ¿Por qué digo esto? Porque está el tecnicismo que se llama el arrastre estadístico, ¿no? Entonces, por más que para el promedio del año estamos hablando de una caída de 1.5%, diciembre contra diciembre, si uno toma el crecimiento, digamos, punta a punta en el año, sería positivo en 1.2%. Entonces, es un tecnicismo, pero que resulta importante al momento de lo que todo el mundo habla con respecto al mercado argentino, que es la probabilidad, digamos, de que en la elección se mantenga, que en la elección no haya un cambio sustancial en lo que tiene que ver con las políticas macroeconómicas, financieras e institucionales, ¿no? De que después de la elección haya continuidad en las políticas, lo que generalmente se asocia con que Cambiemos se mantenga en el poder. En fin, un tecnicismo pero que no es menor. En el caso de Chile hay un poco de desaceleración en el crecimiento. Yo el crecimiento de Chile lo veo un poco por debajo del 4%, que es la proyección del Banco Central para este año. Yo lo veo un poquito más abajo, entre 3.8 y 3.9%. Y para el año que viene, como dije, desaceleración, crecimiento convertiendo al 3,5%. Creo que es creo que estoy básicamente cerca del consenso, pero básicamente ahí lo que diría para explicar esta desaceleración, que sí, ojo, 3.5 sigue siendo por encima del potencial, del crecimiento potencial. Yo estoy de acuerdo con el central en vernos cercano al 3.2%. Pero una desaceleración que creo que acomoda los principales factores que de alguna manera ya hemos discutido, la desaceleración en el crecimiento global, en particular de China, una caída que tenemos de alrededor de 5% en el precio del cobre promedio de año contra promedio de 2019 contra promedio de 2018, y elementos idiosincráticos que son positivos, un aumento en la inversión, un buen dinamismo en la inversión, como se sigue evidenciando en la data del cuarto trimestre del año, una mejora gradual, muy gradual, contaminada por la incertidumbre de las estadísticas en lo que tiene que ver con el mercado laboral,
Pero bueno, un crecimiento que debería estar el año que viene todavía por encima del potencial, aunque menor al que se evidenció este año. Ok. Entonces, un escenario razonablemente bueno. Un escenario razonablemente bueno. Ayuda a Brasil, eso es importante. ¿Dónde están los factores primordiales de riesgo? En China, sí. Como dije, una desaceleración de 6.6 a 6.2 es una desaceleración controlada, pero bueno, siempre hay una pregunta de cómo va a reaccionar la economía china a lo que puede aún ser una profundización en la guerra comercial con Estados Unidos. Por ahora solo tenemos una tregua, ¿verdad? No hay nada que esté por escrito aún que sugiera que esas tensiones, que van mucho más allá de lo comercial, vayan a disiparse. Nosotros como institución todavía tenemos serias dudas en cuanto a esta tregua, y de hecho nuestro escenario base pensamos que se va a seguir deteriorando en el mediano y largo plazo la relación Estados Unidos-China, y de vuelta que trasciende lo comercial, ¿verdad? Esto tiene que ver más con con derechos de propiedad, tiene que ver más con en fin, inversión, etcétera, etcétera. Este es un riesgo. El otro riesgo tiene que ver con lo que comentamos sobre nuestro escenario base para la FED. Si nosotros estamos en lo correcto y el mercado no, deberíamos ver un dólar aún más fortalecido, y un dólar más fortalecido en forma inesperada puede ocasionar eventos como los que vimos en el segundo o tercer trimestre de este año, ¿no? Mercados emergentes que aparecen más vulnerables ante una contracción, ante un deterioro en las condiciones monetarias y financieras internacionales, pueden verse presionados, pueden verse bajo presión, y eso obviamente condiciona el crecimiento global y por ende al crecimiento, a los factores externos que operan sobre la economía chilena. Ajá. Última pregunta, Diego. ¿Qué importancia le das a la fecha que supuestamente es dura para un acuerdo entre China y Estados Unidos? Ese puede ser más que una piedra en el zapato, un problema grande, ¿no? Si no se resuelve razonablemente. Correcto. A ver, como dije, nuestra casa sigue teniendo serias dudas de que esta tregua vaya a redundar en un pacto, en un acuerdo, en una fuerza estabilizadora de los mercados y no en un factor desestabilizador. De hecho, nosotros hoy por hoy estamos asociando una probabilidad de 40% a que esta tregua se convierta en un acuerdo estable. Solo ¿verdad? 40. Solo 40%. Lo que explica claramente lo que les estaba diciendo, ¿no? Que somos tenemos nuestras dudas al respecto de esta tregua. Y eso es importante porque si nosotros estamos en lo correcto, si no se resuelve esta tensión que, vuelvo a repetir, trasciende lo comercial entre China y Estados Unidos, vamos a ver seguramente un renminbi más depreciado hacia final de año. Tenemos también dudas nosotros, algo que el mercado no creo que está contemplando, por lo menos analizando. Nosotros también tenemos dudas en la dilucidación de lo que tiene que ver con el acuerdo comercial Estados Unidos, México y Canadá. Incluso. Que esto, sí, porque esto está en el Congreso ha pasado a manos de los demócratas, de la Cámara Baja, ¿no? Ha pasado a manos de los demócratas, y esa negociación puede ser mucho más complicada de lo que creo que hoy está en el radar. De vuelta, un año 2019 que no quiero sonar negativo, porque no creo que sea el punto, pero un año 2019 que puede ser tan volátil como lo que hemos visto en los últimos 3 trimestres del 2018. Ok. No quiere sonar negativo, pero suena un poquito negativo. Suena conservador, digamos. Okay, Diego. No, pero no es negativo. A ver, uno no, pero es una realidad para ti. Uno es negativo cuando se está haciendo, digamos, escenario de probabilidades muy bajas, ¿no? Y hoy decir que la situación, la tensión Estados Unidos-China trasciende lo comercial, creo que es conocido por todos. Entonces, hay muchos más factores que pueden
de alguna manera, romper ciertos periodos de calma en los mercados, generar volatilidad. Dicho, pero para finalizar, el 2018 fue un año muy complicado en los mercados externos, sin embargo Chile está creciendo tranquilamente por encima de su potencial al 4%. Es decir, está el factor externo, pero es tan importante como el factor externo los factores idiosincráticos, y el año que viene Chile tiene que avanzar en las reformas que se ha propuesto, tiene que mostrar al mundo de que hay fuerza endógena, ¿verdad? Y no solo es un país digamos, que se mueve en base a los factores externos. 2019 es un año para mí muy importante para Chile en cuanto a formalizar el potencial de crecimiento hacia el futuro y de inversión. De acuerdo, buenísimo. Diego Pereira, entonces, desde Nueva York, economista para Chile de JP Morgan, hablando del mundo y hablando de Chile también. Muchísimas gracias, Diego. Un abrazo. Por favor, gracias a ustedes y un muy feliz año. Igualmente a ti, Diego. Que es verdad lo que dice Diego, que el próximo año es decisivo para efectos de la arquitectura del sistema económico financiero chileno. Tal cual, ese es el partido clave. Tributaria, dicho en castellano, tributaria pensiones. Y pensiones. Y ya después del tercer año entraste en modo elecciones. Claro, modo avión. Y empieza el pato cojo y se nos acabó el gobierno. Bueno, en ese sentido, el que la tiene dura es Bolsonaro, que tiene que hacer urgente la reforma de pensiones. Ni siquiera tiene un segundo año. A ese buque debería, esa ola debería subirse también el gobierno acá. El sistema de pensiones brasilero tiene exactamente todos los problemas del sistema de reparto en una, ¿cómo se dice? En una cajita. Usted puede analizarlo y va a ver todos los problemas que genera la alternativa que propone. Es el ABC de lo que no hay que hacer aquí. Exactamente. Entonces, y lo que cuesta desarmarlo. Bueno, no hemos dicho ni una mención, señor director. CBRE. Primero en el mercado. La oficina de servicios inmobiliarios más grande del mundo, desde 1773. Confíe el corretaje de su oficina o cambie su empresa a CBRE, primero en el mercado. Reinventamos la manera de hacer negocios juntos en BCI, Wholesale and Investment Banking. Miramos los negocios de otra forma. Juntos los transformamos en hitos. BCI, seamos diferentes. Y haga un buen regalo, regale un paquete de Brooks Brothers que va a hacer feliz al que lo reciba. La camisa del señor director, por ejemplo. La tuya también parece, ¿no? La mía, no, hoy día no. Como tienes arremangados los puños, no soy capaz de identificarla. Si tiene 6 pliegues o no. Pero eso es lo que indica que al día. Así que vaya a Brooks Brothers y compre algo de regalo. Desde hoy, no importa dónde estés, podrás disfrutar de una gran señal a un precio increíble. Pórtate Entel y suma líneas adicionales por solo 10.990 pesos cada una y disfruta de gigas libres para música y video, 40 gigas para todo lo que quieras y además minutos ilimitados contratando un plan de 21.990 pesos en Entel. Nusa Capital es el multifamily office fundado por ex socios ejecutivos de Monita Cruzati y Claro, que se juntaron para asesorar a clientes cercanos al grupo en temas de inversiones y planificación patrimonial con absoluta independencia, 100% alineados con sus clientes. Contáctelos en nusa.cl. Oye, no me canso de este ejemplo porque todos los días se incorpora gente nueva. Me siguen preguntando, ¿qué tal el Peugeot? Bueno el Peugeot. Yo le digo, maravilloso, me lo prestan poco, pero maravilloso, espectacular. Bueno, de lo bueno masaje poco. En los asientos, perfume. Tiene un tablero con una cantidad de visualizaciones espectacular, sí. Realmente, y un manubrio chiquitito entre un pelo deportivo, sí. Realmente maravilloso. Yo lo recomiendo y además cómo se carga el teléfono sin cable. Así es, también es muy agradable eso. Y es una buena oportunidad para comprárselo, darse uno un regalo de fin de año y además empezar a pagarlo en abril. Qué mejor fórmula. Genial. Oye, en Almagro lo están esperando los departamentos de la segunda etapa y la tercera etapa de Los Olivos. De la segunda etapa quedan 2. Vaya y se lo entregan inmediatamente. Y en el caso de la tercera etapa, algunos más quedan, pero este proyecto que ha sido el gran éxito inmobiliario de los últimos años en la zona de El Tranque, ¿no? Va a ser una muy buena inversión además, seguro.
Ya no te preocupes más por tu jubilación, elige las rentas vitalicias de Euroamérica y disfruta de un futuro más tranquilo. Dedica tu tiempo a lo que más te importa. Euroamérica, un buen consejo siempre. Independencia del fondo de renta inmobiliaria, que tiene liquidez que le permite estar expuesto al mercado inmobiliario sin el problema de la iliquidez y además con beneficios tributarios. Así que converse con su administrador de inversiones y pídale que compre el fondo Independencia. AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en cada uno de tus fondos, te invita a preocuparte del futuro, porque es lo más importante. Si te esfuerzas y eres constante, te darás cuenta que todo valió la pena. Por eso ahorra hoy para que disfrutes tu futuro. Un consejo de AFP Habitat. Ya, entonces vamos y volvemos para conversar con doña María Teresa Ibáñez, para que nos diga cómo están operando los mercados. Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Juan Pablo Larraín en Duna. Todos parecen estar apurados donde sea que mires. Es verdad, aunque para ser sincera, yo también estoy un poco atrasada. Está bien, solo me llama la atención. Es que, Mónica, no todos están tan relajados como tú. ¿Cómo lo haces? Trabajas, tienes familia y pareciera que ya tienes todo resuelto. No, no es eso. Elegí por rentas vitalicias y me siento mucho más tranquila que antes. Quizás debería empezar a pensar en eso. Debe ser encantador vivir más relajada. Fíjate que sí. Planifica tu futuro con una buena decisión. Con nuestras rentas vitalicias estás optando por tranquilidad y seguridad para tu retiro. Euroamérica, un buen consejo siempre. En diciembre se repiten siempre las mismas emociones. Navidad, Año Nuevo, vacaciones. Eso, hasta ahora. Algo nunca antes visto en diciembre. Volvió la cuota famosa. Compra tu Peugeot ahora y comienza a pagarlo en abril, para que esta Navidad sea más emocionante y empieces un nuevo año con un nuevo Peugeot. Cotiza el tuyo en peugeot.cl. Nos encontramos a 3.500 metros de altura. Aquí, donde no hay nadie, es donde conocimos a Pedro. Cuéntanos, ¿acá qué comes? Pido delivery con el teléfono. Se demora un poco en llegar. Pido comida china. Ayer fue sushi. Con Entel, una gran señal a un precio increíble. Nuevo plan con gigas libres para redes sociales y música, más 40 gigas para todo lo que quieras, por solo 21.990 pesos mensuales. Además podrás sumar planes adicionales iguales por solo 10.995 pesos. Más información en entel.cl. Entel. Porque al menos un tercio del día se pasa en el lugar de trabajo. En CBRE buscamos entregar valor a los usuarios de edificios de oficina a través de la gestión del inmueble con un equipo profesional que te asegura una correcta operatividad todos los días del año. Deja la administración de tu edificio en manos de nuestro equipo de Property Management, capaces de adaptarse a distintas situaciones, implementando avances e innovaciones que permitan mejorar el desempeño y rentabilidad de tu activo. Ingresa a www.cbre.cl. Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. En BCI Wholesale and Investment Banking ofrecemos soluciones integrales y a la medida, a través de una experiencia ágil, comprometida y de largo plazo para ti y tu empresa. Miremos los negocios de otra forma y transformémoslos en hitos. Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. Wholesale and Investment Banking. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.spif.cl. ¿Y cómo te fue con el directorio? A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% el awareness y un 90% de engagement. ¿Y el presupuesto? 20% menos que el año anterior. Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Havas Group, conectando marcas con personas. havasgroup.cl. Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes, con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria. Hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-mediosa.cl. He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi los olivos de San Rafael.
Si has pensado que lo viste todo, ven a ver las últimas unidades de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo o penthouse con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro, vivir superior. Estamos de vuelta, nos queda muy poco tiempo para conversar con María Teresa Ibáñez. ¿Cómo estás, María Teresa? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿y tú? Bien, pues María Teresa. Oye. Que bueno. A ver, bien rápido les cuento. A ver, el día de ayer cerró Estados Unidos bastante negativo y eso está arrastrando hoy día al cierre de Asia y Europa, que también todo en terreno negativo. Sin embargo, a pesar de que los futuros en la mañana estaban negativos, los de Estados Unidos a esta hora están positivos, así que podría ser que tuviéramos un día relativamente más calmado de lo que fue el cierre del día de ayer después del discurso de Powell. A nivel local, la verdad es que es poco lo que pasa en la bolsa, se están transando menos de 700 millones de pesos, hay solamente una acción que sube, pero en términos más bien marginales, y la acción más transada a esta hora en la mañana son las SQMB, también un monto transado bastante bajito, pero cayendo en torno a un 1,3%. A nivel de dólar, tenemos un peso acá, un dólar que se está cotizando en niveles de 6,85. Ayer la verdad es que después del discurso de Powell hubo una subida bien fuerte del dólar acá, una depreciación del peso, lo vimos en niveles de 6,92, incluso cuando ya los mercados están medio cerrados para lo que es moneda, pero hoy día partió con un gap importante en niveles de 6,84 y la verdad es que pensamos que debería moverse dentro de ese rango a menos que haya alguna noticia nueva. Y el mercado básicamente expectante a los temas de siempre, que serían las conversaciones de China con Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con el Brexit. Y por el lado de Italia también recordar que en el fondo se aprobó ya el tema de un déficit en torno a un 2,04%, que era lo que le exigía la Comunidad Económica Europea. Así que por ese lado ese un check, digamos, o al menos un punto menos negativo dentro de todas las expectativas de los inversionistas. Pero hoy día un poco algo más de tranquilidad respecto al cierre que vimos el día de ayer, bastante caótico. Perfecto, a ver si se ordena la cosa. Muchísimas gracias, María Teresa. Gracias, Teresa. Un abrazo. Adiós. Ya pues, que estén muy bien. Chao. Oye, 30 segundos tenemos, yo sé que estamos en el tiempo, pero fíjate que los impactos del Brexit podría dejar a Iberia sin volar dentro de España. ¿Por qué? Porque la matriz de Iberia es una British. No, no es British, es un holding que comparte con British, que se llama IAG, pero tiene su sede en Londres. Yeah. Y para volar dentro de la Unión Europea, cabotaje, vuelos internos, la compañía tiene que tener sede en la Unión Europea. O sea, si no hay acuerdo, mira el efecto de estos, deben haber decenas o cientos. Bueno, 8% pronosticó el Banco de Inglaterra si el Brexit desordenado. ¿A qué van a hacer eso los ingleses? Yo no me puede caer en la cabeza. Es impresionante. ¿Ah? No me puede caer en la cabeza. Deberían hacer un plebiscito y chao. Bueno, muchachos, nos despedimos. Gracias. Buenos días.